cercano a un punto en términos de crecimiento, y decidimos acudir al fondo en forma preventiva para evitar una crisis. Sabíamos que si esperábamos y se seguían acumulando presiones, era probable que terminásemos pidiendo el apoyo de la comunidad internacional más tarde, pero para reparar un daño que ya se hubiera producido. Creo que actuamos con muchísima responsabilidad, con muchísima premura, siempre pensando que tenemos que evitar crisis, porque las crisis son las que han generado en la Argentina pobreza, destrucción de contratos y en la construcción hacia un país normal, que es en lo que estamos empeñados desde que el presidente Macri asumió la presidencia el 10 de diciembre, poder transitar una economía que crece por mucho tiempo sin crisis es un objetivo fundamental. Estamos convencidos de que la Argentina está en un proceso en el cual va a seguir creciendo, va a seguir bajando su déficit. No obstante lo cual, también sabemos que producto de la turbulencia financiera que tuvimos en estos días, que también afecta a otros mercados, por ejemplo a Brasil, que va a crecer menos también, vamos a crecer un poco menos y vamos a tener un poco más de inflación de la que pensábamos a comienzos de año. En ese sentido, quiero destacar un aspecto muy importante del acuerdo con el fondo que estamos firmando, que es que este acuerdo con el fondo tiene cláusulas de salvaguarda social inéditas en los acuerdos del fondo y la Argentina. Es decir, el acuerdo prevé eventuales relajamientos en la meta de déficit para ser aplicado el gasto, una porción del gasto adicional a programas sociales en caso de que sea necesario intervenir si el monitoreo de las diversas variables sociales nos llevan a decidir incrementar nuestro gasto social, por ejemplo, en la asignación universal por hijo. Y esta política que hemos impulsado fue recibida por el fondo con muchísimo interés, con mucho apoyo, y creo que estamos mostrando algo novedoso, que esta Argentina que está reformando su economía, que está avanzando, que está creciendo y que protege a los más vulnerables, también puede acordar con los organismos de crédito, institucionalizar nuevas formas de reaccionar en la política macroeconómica para proteger a los más vulnerables. En términos de nuestras metas fiscales, nuestro déficit primario, incluido en el acuerdo al que hemos alcanzado para este año, es de 2,7. No obstante, en los años subsiguientes estamos acelerando la convergencia al equilibrio. La meta de déficit de 2,2 para el año próximo se ha modificado a 1,3. Y en el año 2020 proyectamos llegar al equilibrio primario, cuando antes teníamos un déficit de 1,2. Y para el año 2021 pasar a un superávit primario de medio punto del PBI. Es decir, que en los próximos años, con este cambio de metas, vamos a tener una acumulación de déficit 3 puntos del producto inferior a la que hubiéramos tenido, y eso nos va a permitir emitir 20.000 millones de dólares menos de deuda, porque al tener menos déficit necesitamos emitir menos deuda, y eso es algo que nosotros hemos decidido que lo necesitamos en un contexto de financiamiento más caro y en donde también el financiamiento en el mundo es más escaso, con lo cual convergemos al equilibrio fiscal más rápido y vamos dependiendo cada vez menos de los mercados internacionales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como lo venimos haciendo, siendo muy prudentes con el gasto. Nosotros veníamos ya reduciendo el gasto en términos reales, es decir, el gasto viene creciendo por debajo de la inflación desde el año 2017. El gasto creció 4 puntos por debajo de la inflación en el año 2017 y cayó en términos del tamaño de la economía, del Producto Bruto Interno. Eso mismo vamos a seguir haciéndolo en 2018, 19 y 20. De hecho, en 2018 el gasto primario va a caer 1,7 puntos del PBI, 1,3 en 2019, 0,8 puntos del PBI en el año 2020. Es decir, que vamos a bajar el gasto público en relación al PBI en 3,8 puntos porcentuales en los próximos
3 años. Y eso nos va a permitir, por supuesto, continuar con nuestro programa de reducción del déficit y de reducción de impuestos, que todos sabemos que en la Argentina son muy altos, hay muchos muy distorsivos, y nosotros hemos avanzado en una reforma tributaria que los va eliminando en el tiempo y que vamos a preservar. Dentro de los componentes de nuestro programa vamos a avanzar en una mayor autonomía del Banco Central, con lo cual vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación Argentina para dotar de mayor autonomía al Banco Central de la República Argentina, donde el aspecto más saliente es la eliminación del financiamiento monetario por parte del Banco Central al Tesoro. Este es un paso histórico sobre el cual se va a referir más adelante el presidente del Banco Central, porque termina con una fuente de creación de dinero y de inflación que tuvimos funcionando en la Argentina durante muchísimo tiempo, y nos va a ayudar muchísimo en nuestro trabajo también de reducción de la inflación y de ataque a la pobreza. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, de que hemos logrado evitar una crisis, tenemos un plan muy consistente y lo que hemos hecho es buscar apoyo para nuestro programa, para poder continuar con el programa que ya teníamos, que está vigente desde el 10 de diciembre de 2015, que apunta a construir una economía normal, que crece sostenidamente, en la que crece el empleo, aumenta la inversión, baja la pobreza, protegemos a los más vulnerables, y eso no se altera, y en ese contexto evitar crisis siempre ha sido un objetivo central. Así que en ese contexto bajar el déficit es fundamental, porque si no bajamos el déficit tenemos que endeudarnos, emitir dinero, y en definitiva eso es lo que genera inflación y pobreza. Entonces estamos convencidos de que la Argentina va a seguir creciendo este año, el año próximo, y que este programa, que se orienta a que, persistiendo en el tiempo, la Argentina vuelva a ser un país desarrollado, va a seguir su curso. Entonces le voy a pasar la palabra a Federico para que ahonde en las cuestiones que tienen que ver con el Banco Central. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos también. Gracias, Nicolás. Me toca comentar sobre los aspectos que tienen que ver con lo monetario y el tema de inflación dentro de este programa. Creo que no es necesario explicarles a los argentinos por qué es importante bajar la inflación. Probablemente haya pocas cosas en la política económica que al mismo tiempo permitan bajar la pobreza y estimular el crecimiento como la baja de la inflación. Con lo cual es muy bueno para mí poder compartir una serie de políticas que consensuamos, que justamente van a facilitar la tarea del Banco Central en la tarea de reducir la inflación, al tiempo que van a aumentar la independencia del Banco Central al tiempo. Una se refirió al ministro de Hacienda, que es el envío de un proyecto de carta orgánica al Congreso de la Nación, que va a reforzar la autonomía del Banco Central, le va a dar la potestad al Banco Central para fijar las metas de inflación, va a prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro, va a dar más estabilidad a sus funcionarios, todos aspectos que son relativamente normales en los países que han sido exitosos en reducir el flagelo de la inflación. Pero eso es un proyecto que vamos a estar enviando en los próximos meses. ¿Qué hacemos hoy en este sentido? Porque muchas de aquellas cosas que esa carta orgánica de alguna manera impondría o establecería, podemos avanzar a recorrer ese camino ya hoy. Y uno lo dijo el ministro, que es que a partir de este momento el Banco Central dejará de transferir recursos al Tesoro, y esto es una cosa relativamente histórica para Argentina. Los argentinos hemos convivido durante 70 años con inflación y hemos convivido con un Banco Central que transfería recursos para financiar esos déficits. Tanto es así que los argentinos hasta le hemos encontrado un... Allí está la conferencia de prensa que estaba ofreciendo Duhovne y Sturzenegger, el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, anunciando este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.